Amigos, buenas noches, muchas gracias por estar allí. Gracias por aceptar nuestra invitación a estos reencuentros que realizamos los martes, los jueves y los sábados y que hemos denominado precisamente desde el Palacio Salvo, porque es desde donde estamos transmitiendo. Mi saludo a todos los amigos de los barrios montevideanos, de las ciudades del interior, de los parajes más recónditos del Uruguay de adentro, del Uruguay profundo, pero también a las amigas y los amigos que están en nuestra sintonía desde los países geográficamente más lejanos del mundo y que nos parece realmente asombroso que podamos estar en contacto por esta forma, de esta manera, con esta modalidad que, como les decíamos, inventó tecnológicamente Maxi Suárez, esta parnafernalia de alguna manera técnica, y, y me dijo, bueno, y ahora habla, y ahora volvé a los encuentros, especialmente a los radiales nocturnos que desde hace tanto tiempo estamos teniendo con ustedes. Y lo que nos compromete muchísimo es saber que amigas y amigos de la vieja Cofradía de la Luna, por ejemplo, de otras propuestas, incluso de la última que tuvimos en CX30, Radio Nacional, desde las 2 hasta las 6 de la mañana, hoy están con nosotros retomando con la misma intensidad, con el mismo fervor, con las mismas ganas, en algunos casos con la misma necesidad de comunicación, estos encuentros. Las campanitas de las buenas ondas, por supuesto, que suenan para darles la bienvenida a todos ustedes. Estamos teniendo cada vez más amigos integrados a estos programas. Y nuestro saludo muy especial a los colegas, a los que están transmitiendo, además, incluso por Vocación FM y por Diario Uruguay, gracias al compromiso que ha asumido con este programa nuestro colega y amigo Eduardo Mérica, que tiene además genéticamente el impulso de ese familiar de él, Ramón Mérica, tan querido para nosotros. Hace unos días nomás estábamos recordando con Rodolfo Aroxarena lo que eran los encuentros en la casa de Ramoncito, allí en G y Mercedes, y los 29, los tradicionales ñoquis, y los encuentros con las personalidades más diferentes de la cultura que allí se daban cita. Lo que agradecemos desde aquí porque nos permitió hermanarnos con muchos artistas de diferentes disciplinas. Y a propósito de la red, el saludo muy especial para dos colegas que, de acuerdo a lo que me decía Eduardo, ya se han integrado. Uno, Pablo Riboredo, colega fernandino, que tiene que ver con, y va a ser muy importante en este año, porque se cumplen 130 años de Piriápolis, esa ciudad tan especial y diferente de nuestra costa, del departamento de Maldonado, y la integración de un colega también muy reconocido desde el punto de vista profesional, que tuvo oportunidad de conocer hace muchos años, cuando él todavía era un estudiante liceal en su ciudad de Durazno. Allí estuvimos en cierta oportunidad reencontrándonos con dos queridos amigos, fundamentalmente con uno muy querido, Enrique Williman, el poeta, el docente, el hermano de José Claudio, y con otro profesor que también nos hicimos, éramos muy amigos, Pedrito Fernández, un recordado docente de aquellos años. Y allí conocimos a Rodolfo Porley. Rodolfo, que luego desarrolló una actividad intensísima desde el punto de vista profesional, periodístico, en diferentes medios, que estuvo en el exterior, que volvió al Uruguay, que está junto a nosotros y que tuvo, me acuerdo, entre otras destacadísimas actividades en el diario La República. Por lo tanto, bueno, mi especial saludo a Pablo y también a Rodolfo, porque van a ser muy útiles en este encuentro de profesionales independientes. Yo subrayo lo de independientes
porque todo surgió desde un concepto que emitimos desde el primero o en el segundo programa desde el Palacio Salvo, cuando dijimos que tanto en los medios como en otras actividades de la vida, nosotros no podíamos, no debíamos permitir que nos manejaran ellos, sino de última nosotros manejarlos a ellos. Creo que además pusimos el ejemplo de que no debíamos asumir la actitud que recogíamos desde las viejas películas de matiné cuando el caballo de hierro incursionaba en las zonas de los Sioux o de los Apaches y estos lo enfrentaban con flechas. No teníamos que enfrentar con flechas el avance de ese caballo de hierro que era la tecnología y especialmente esta aplicada a los medios de comunicación, sino que teníamos que subir a ellos o crear otros para poder entonces guiarlos hacia donde nosotros queríamos que a la gente, de acuerdo a nuestro compromiso profesional, y no a ese concepto meramente comercial que ha convertido muchas veces en una frontera imprecisa aquello de la libertad de expresión con la libertad de empresa, que no es lo mismo. Por lo tanto, mis amigos, la bienvenida a estos dos importantes colegas a la red de periodistas, el agradecimiento por estar siendo transmitidos estos encuentros por Vocación FM y por Diario Uruguay y por otros medios que me llegan indirectamente la noticia de que lo están haciendo y que eso aumenta naturalmente nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con ustedes. Las campanitas de las buenas ondas para recibir a estos dos colegas importantes y se va acrecentando esta red de periodistas independientes que supone, y lo digo por si hay amigos nuevos en la sintonía, la posibilidad de tener allí cerca, a través ni más ni menos que de un aparatito como esto, un periodista afín, un ciudadano, un semejante. Y cuando decimos semejante, lo decimos subrayado, especialmente en la medida en que muchos de nosotros no nos vemos reflejados en los grandes medios de comunicación. Y que no queremos ni debemos aceptar nuestra mera condición de televidente, de un número más en una competencia por el rating que muchas veces se convierte lamentablemente, casi te diría, en actividades cuasi delictivas. O por lo menos que no tienen nada que ver con los conceptos, con los elementos formativos que hemos heredado de nuestros mayores y que nos han permitido sentirnos tan orgullosos de formar parte de una comunidad, ni mejor ni peor, pero especial y distinta, como hemos sido los orientales y como ha logrado ser el Estado uruguayo. Por ello, mis amigos, es importantísimo compartir con ustedes lo que nosotros decimos la buena noticia de que desde este programa surgió la idea que luego llevaron a cabo con su actitud ejecutiva y de alto nivel el amigo Eduardo América, pero también Daniel Mazzone, entre otros a quienes saludamos muy especialmente desde aquí. Hoy, en esta otra noche fría, en esta otra necesidad de transmitirles a ustedes, aunque sea un poco de la tibieza que estamos todos necesitando, en estas circunstancias especiales de la cuarentena, en esta pandemia que nos ha sacudido desde todo punto de vista como seres humanos, como ciudadanos, como integrantes de este tiempo de transición que venimos del siglo pasado, pero que estamos de alguna manera también apoyando, aportando lo nuestro para la construcción de un siglo como el XXI que tenemos la ilusión, independientemente de las cosas atroces que nos están pasando, de que le podamos dar a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo mejor. Eso fue lo que pensamos en aquel siglo pasado, el que venimos, cuando soñábamos la posibilidad de incidir en la realidad para que ésta fuera mejor después de nuestro paso. Por ello, en un día como el de hoy,
en un 9 de julio, pero de 1973, por esa misma actitud salimos a la calle, convocados por el sector wilsonista, sector importante y mayoritario en ese momento del Partido Nacional, y el Frente Amplio, de la CNT, de la Federación de Estudiantes y de la universidad, para pacíficamente tomar la principal avenida 18 de julio, transitar por ella, bajar de las veredas y decirle a 13 días, solamente a 13 días de la instauración de la dictadura cívico-militar, insisto en esto porque no me gustaría colaborar con esa teoría de los militares, aquellos demonios, y nosotros los buenos que los enfrentábamos, porque había mucha gente, por lo menos muchos civiles que acompañaron ese proceso dictatorial con tanto o con más fervor que algunos militares que se abanderaban con ese proceso. A 13 días de la instauración de una dictadura que todavía no podíamos creer que existiera en Uruguay, que se hubiera producido en aquel país democrático, aquel país que había sufrido tanto precisamente por las luchas intestinas, por la sangre derramada en enfrentamientos de aquella época donde desde los procesos de liberación hasta luego lo que fueron las luchas fratricidas, se derramó tanta sangre y que se había logrado supuestamente una estabilidad democrática que había sido totalmente sacudida por un golpe que para muchos fue realmente sorpresivo, pero que se fue dando naturalmente, como todo proceso histórico, en un proceso. Por lo tanto, cuando hablábamos del 27 de junio, no estábamos hablando de una fecha, sino simplemente de una fecha en un proceso histórico que ya venía desde febrero y que ya venía desde antes, de enfrentamientos que se estaban dando en una época muy convulsionada, muy de enfrentamientos en la calle, muy de violencia inclusive política, y que por lo tanto a 13 días salimos pacíficamente a la calle en esas convocatorias que les digo, de la CNT, del Frente Amplio, del wilsonismo, y acá recordamos lo que significó también dentro y fuera del país la unión de las fuerzas democráticas, incluso a través de una organización como la Convergencia, para poder recuperar las instituciones republicanas, el Estado de Derecho en nuestro país, la persecución que recibieron ciudadanos uruguayos y compañeros nuestros y hermanos que todavía seguimos comentando aquellos años tan duros. Y mis amigos, el 9 salimos a la calle. 9 de julio del 73, día frío como el de hoy, entibiado de alguna manera por los sueños y por la ilusión de que podíamos incidir en una realidad que nos estaba haciendo muy hostil. Insisto, a 13 días de un hecho que nos dolió, que nos conmovió, que nos sorprendió de alguna forma y que nos parecía mentira que pudiera estar acaeciendo en nuestro país. Y allí fue lo que las autoridades de ese momento, el autoritarismo de ese momento, definió como la sonada. Fue a las 5 de la tarde y la voz que convocaba era la de la poesía, porque una vez más debemos reconocer la importancia social de la poesía a través ni más ni menos que de Federico García Lorca. Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía. Y allí estaba la voz de Rubén Castillo de CX8 Radio Sarandí diciendo ese poema una y otra vez, entre otras cosas porque cada 2 o 3 versos decía:
era a las 5 en punto de la tarde. Y las 5 en punto de la tarde, y era las 5 en punto, y a las 5 en punto de la tarde, la gente que estaba transitando por las veredas tomó la calle y allí fuimos testigos de una de las reacciones más violentas que ya estaba marcando lo que se vendría y se vino en el Uruguay de aquellos años. Aparecieron las tanquetas, aparecieron los camellos, como les decíamos, aquellas camionetas verdes que se utilizaban entonces, los guanacos echando agua, jovencitos con ametralladoras, jóvenes que nosotros no podíamos creer que fueran funcionarios policiales o militares. Recuerdo en aquellos años, o en aquellos tiempos, mejor dicho, en aquel tiempo y aquel día muy específicamente, había veda de cigarrillo, es decir, no nos encontrábamos cigarros para fumar. La época que más fumábamos y mucho, lamentablemente. Y con una ostentación que de alguna forma significó un símbolo de lo que se venía, estos jovencitos hacían alarde de sus cigarrillos americanos y echaban el humo desde las tanquetas, lo vimos. Estábamos en Radio Panamericana entonces. 18 de julio 965, casi Río Branco. Casi enfrente al edificio Lapido, donde funcionaban las redacciones del diario Época y del diario Popular. Y vimos como, atado a una tanqueta precisamente, tiraron la puerta abajo y allí entraron, rompiendo todo y sacando a los funcionarios, golpeándolos. Creo que en un programa anterior les comentábamos que nunca habíamos visto cómo se le podía pegar a un ser humano de esa manera, en una ostentación que nos llamaba mucho la atención, una ostentación de fuerza y de violencia, que nos llamaba mucho la atención porque no podíamos creer que hubiera tanto odio, obviamente manejado desde las autoridades correspondientes, para con otros ciudadanos del mismo pelo, del mismo barrio, de la misma situación económica, de la misma cultura. Y lo recordamos con un dolor muy grande, porque allí vimos al pueblo uruguayo. Creo que por primera vez habíamos visto que de niños, eh, sí, con una visión casi onírica, casi de sueño, los festejos de Maracaná, pero nunca lo hemos visto así con tanta conciencia. Los estudiantes, los docentes, los funcionarios, las señoras de la ama de casa, la vecina del barrio, la docente universitaria, la gente, el pueblo. Y no solamente vimos esa manifestación de violencia contra los colegas del edificio Lapido, sino que lo vimos porque nos trasladamos con compañeros de la radio y con Ana, la mamá de Maxi Suárez, mi hijo, la compañera de entonces, hasta 18 de julio y Julio Herrera, por ejemplo, porque no se podía avanzar más, porque era enorme la multitud. Y allí en Julio Herrera estaba, donde ahora está la Salacita Rosa, en la esquina estaba el bar Rex, por el cine Rex, que así se llamaba la sala cinematográfica, donde luego se instaló la Salacita Rosa. El boliche del Rex quedaba ahí en la esquina mismo. Y subimos, porque desde el primer piso tenía una especie como de plataforma que se podía ver, no de plataforma, así como un pisito donde se podía ver la 18 de julio. Y desde allí, con colegas, fotógrafos, en algunos casos sosteniéndolos para que se inclinaban para poder lograr una mejor toma, etcétera. Creo que estaba el gallego Aurelio, no me acuerdo, pero había mucha gente y gente conocida.
porque había gente por todos lados. Y desde allí vimos gran parte de lo que fue la represión policial y militar, porque ya estaban, digamos, las fuerzas conjuntas, a pesar de que eh, todavía no estaba, en fin, creo que todavía estaba, no, todavía estaban los policías, digamos, en el trabajo, digamos, de represión. ¿Por qué? Porque recuerdo que el comisario que tenía a su cargo la coordinación o la dirección de la lucha antisubversiva, para llamarlo de alguna manera, era el comisario Alejandro Otero, con que después, bueno, tuvimos larguísimas charlas, que además era juez de fútbol. Y lo recuerdo porque además fue director de cárceles también en su momento. Y con el que tuvimos muchas charlas, y también sobre ese día, posteriormente, ¿no? Luego, pasado el tiempo. Y yo no puedo dejar de recordar eso, porque fue en el 73, para mucha gente hace mucho tiempo, para nosotros ayer. Venimos de esos tiempos duros. Todavía tenemos cicatrices en el alma de las cosas que pasaron. Hay compañeros y hermanos nuestros que lo tienen en el cuerpo. Hay compañeros y hermanos nuestros, independientemente de lo político, que, asumiendo una actitud de defensa de la democracia y del Estado de Derecho, no solamente los tienen en el cuerpo, sino que muchos dejaron su cuerpo por las calles. Y me parece de una liviandad muy injusta que el desconocer esos hechos, alguna gente crea que la historia empezó con ellos. Yo les llamo la generación de los huérfanos, porque me parece que no tienen padres que les digan, mirá, que lo que tú estás ahora defendiendo, levantando esa banderita con tanta liviandad, hubo gente que dejaban la vida para la defensa real y verdadera de la libertad, que es algo más que poder expresarse por la calle o por una cadena televisiva. Mucho más importante. Esa concepción de la libertad, de la vida libre y compartida, que nosotros heredamos de nuestros mayores. Y que además no fue una herencia casual, es la consecuencia de una actitud frente a la vida que nosotros venimos heredando generación tras generación del viejo y querido jefe, don José Artigas. Y una vez más, chapó para recordarlo. Sacarnos el sombrero, pero además limpiarnos la boca, como decía aquel corazón, ¿no? Nosotros venimos de ese legado, venimos de esa herencia, venimos de ese compromiso, venimos de esa concepción libertaria y solidaria. Venimos como nación desde la redota. Y hablemos de lo que hablemos, inexorablemente volvemos a hablar del jefe. Y del dolor que nos ha producido los procesos de recuperación democrática. Qué difícil es poder explicarle a alguien lo que nosotros vivíamos. Qué difícil poder decirle, mirá, nos corrían por la ventana y entrábamos por la puerta trasera, y después nos corrían por la puerta trasera y nos colábamos por donde podíamos, para los medios de difusión, porque creíamos que era importante seguir estando allí, compartiendo las inquietudes, sacándole punta al lápiz, tratando de transmitir algo que les permitiera a la gente en esa absoluta desolación y muchas veces orfandad o aislamiento, sentir que había alguien que estaba sintiendo algo parecido. Mirá qué poca cosa aparentemente, ¿no? Los medios de difusión servían para eso, y la vieja cofradía de la luna también. Una campanita, como la de entonces, una palabra, una canción,
Una vez venía el Bocha Benavides con Carlitos Benavides, creo, en un ómnibus y sintieron una canción de Numa Moraes, en la vieja cofradía de la Luna. Y Numita estaba prohibido, como tantos otros. Y yo pasaba Nocturno Rosario o Las Golondrinas de Becker. Y no lo anunciaba, por supuesto. Pero estaba allí cantando, prohibido pero cantando, asumiendo la responsabilidad que eso significaba, porque hay gente que de pronto dice, y vos estabas en los medios de difusión en aquellos años. Es raro, ¿no? Lo raro no era estar, era mantenerse y era tratar de ser útil de alguna manera. Podemos contar enorme cantidad de cosas, de asuntos, de personalidades que hoy me dicen, personajes que hoy están en el gobierno, en diferentes sectores, senadores, senadoras, otra vez en un almuerzo con la barra pensante, con Boris Fangola y los demás amigos, qué sé yo, no voy a dar nombres, pero había dos senadoras importantes de la República que me contaban, especialmente una que me contaba cómo hacía para escuchar la cofradía, siendo jovencita, estudiante. Y después, bueno, cosas mucho más dolorosas, mucho más jodidas. Era una voz que cruzaba eh, los anchos muros de las cárceles. Era una voz que se colaba por las rejas, por los, por los ojos de las cerraduras. Era una voz que se acercaba de noche intentando dar un poquito de calidez a la soledad y a la frialdad de esas noches en las cárceles, pero también que llevábamos libros y que realizábamos tareas vecinales y que ayudábamos a la gente. Así que, como decíamos el otro día, cuando vemos muchachos y muchachas y otros que no lo son tanto, ¿no?, disfrazados de comandantes y de comandantas, nos da un poquito de pena. Podían darnos gracias, pero nos dan mucha pena. No por ellos, que ellos nos siguen dando gracias. Las caricaturas por lo general me dan gracias, ternura. Lo hablábamos con Aroxa el otro día, en su casa. El dibujante, genial, compañero de laburo. Pero no me quedo en la caricatura de ahora, me quedo en la verdad de antes. Y en todos los dolores, y en todas las angustias, y en todas las luchas, y en todas las vidas, y la sangre derramada también en este tiempo, para recuperar un Estado democrático que hoy veo con dolor que hay mucha gente que lo asume con liviandad, cuando no con cierta superficialidad. Me parece que son la generación de los huérfanos, pues, no tienen padres que le digan, mirá que lo que tú ahora estás haciendo se hizo ya antes, con menos tecnología, pero con más pasión y con más compromiso con la vida. Porque a eso hemos venido, decíamos con Horacio Ferrer, a levantar las altas banderas de la vida. Y en eso nos encuentran hoy también, en esta noche también. Es lo mismo que en aquellos años, con la ilusión de poder recuperar espacios que hemos perdido, de no permitir que se sigan perdiendo, de afianzarlos y de crear espacios nuevos, de ganar espacios nuevos para que el hombre, el ser humano, pueda cumplir su vocación de ser cada vez más libre. Salud, Cristo Olivera, que sé que preparás el mate para compartir estas charlas desde allá de tu condición de poeta acostado porque estás en la costa. Y el otro 9 de julio lo viví muy intensamente también en 1980. Lo que les cuento del 73 fue acá en Montevideo, ahí lo vivimos nosotros, ahí estuvimos nosotros. Se lo digo para aquellos, especialmente para aquellos que con tanta ligereza siguen teorizando sobre el pasado, ¿no? Bueno, mira, capaz que no es tan así como tú decís porque nosotros estuvimos allí y lo recordamos de otra manera. Pero estábamos
en Río de Janeiro habíamos ido a realizar, creo que en un ciclo que llamábamos Los Destinos de Pluna, que fue un ciclo que creamos junto con Remo Monseglio, el actual subsecretario de Turismo, o dentro de Completísimo, porque ya empezábamos lo que después se transformó en los viajes del 12. Viajamos a Paraguay, a Chile, decía, hacíamos los destinos de la empresa Pluna, pero, y bueno, y ahí hacíamos notas periodísticas, culturales, qué sé yo, la tumba de Getulio Vargas, los aspectos culturales, y me conecté con un amigo que yo había conocido acá en Punta del Este, en La Fusa, al que le decíamos Whisquillo de Moraes. Vaya uno sabe por qué, ¿no? Él decía que el mejor amigo del hombre no era el perro, era el whisky. Y tanto es así que sostenía que el whisky era una especie de perro embotellado. Aquel hombre que decía que era el blanco más negro de Brasil, aquel poeta, periodista, diplomático, aquel hombre que ejercía permanentemente un estado natural de seducción, bebedor, bohemio, bolichero, cantor, poeta. Aquel hombre que otro poeta enorme de Brasil, como Drummond de Andrade, sostenía que era el único poeta que ejercía la pasión de la poesía, pero en la vida, que era un estado, el estado natural de la poesía, que es la pasión. Y era eso, un hombre apasionado. Un hombre apasionado y como tal, un hombre que además no solamente manejaba la poesía, manejaba el humor como un elemento fundamental de la vida. El humor, y lo decíamos el otro día cuando nos llamábamos amigos allá de Radio Patria de 33, a propósito de una entrevista que le estaba realizando a Jorge Velázquez, querido amigo, cantautor, hombre de carnaval, de diferentes disciplinas, otro de los artistas del Renacimiento, pero de este tiempo, hermano de otro querido, queridísimo amigo, Marquitos Velázquez, otro hombre que manejaba el humor de una manera fantástica, Marquitos Velázquez. Y le decía a los colegas de Radio Patria que yo creía y creo que el humor es una de las manifestaciones para mí más notorias de la inteligencia humana. Los tipos sin inteligencia no tienen humor. Por eso los uruguayos tenemos un perfil humorístico diferente incluso que la República Argentina. Pero fuimos los que marcamos camino en ese sentido. Mi homenaje y mi recuerdo, por ejemplo, a los queridos amigos de Telecataplum. De Telecataplum. ¿De qué me estoy acordando? Paralizaba la ciudad los viernes, la ciudad de Montevideo. Y tuve oportunidad de confirmar cómo paralizaba la ciudad de Buenos Aires. Los uruguayos. Y allá vienen los uruguayos. Y los uruguayos rompían todo con un humor inteligente. Yo creo que ya les conté que una vez el doctor Carlos Alberto Milson, presidente del directorio de Splendid, me dijo, usted va a tener un lugar acá en Splendid, sin duda, porque los uruguayos fueron nuestros maestros en la radiotelefonía. Lo comentaba con el Flaco Citarrosa y con Becker Puch, con Salvador Puch, ese enorme poeta, y dos de las mejores voces de la radiotelefonía uruguaya. El presidente de Splendid me dijo que los uruguayos habíamos sido los maestros de la radiotelefonía argentina. Yo no puedo creer que nosotros ahora estemos copiando de la Argentina lo peor de ellos cuando fuimos sus maestros. ¿Cómo es posible que estemos copiando lo mediocre, lo terrible, lo del medio para abajo, imitándolo y haciéndolo a lo uruguayo? Nosotros que fuimos los maestros de la radiotelefonía y que con Telecataplum marcamos también una especie de magisterio en la televisión argentina. ¿Cómo podemos, al desconocer esas cosas, se creen flor de vivos los que imitan a los tarados argentinos?
Pero lo peor de todo no es que lo estamos haciendo en los medios de difusión. Lo peor es que lo estamos haciendo también en otros ámbitos de la convivencia, como lo político, por ejemplo. Y nos estamos pareciendo mucho a ese ámbito realmente muy jodido que se está viviendo en la República Argentina. Y es acá enfrente a pocos metros, te diría. Jodido en Brasil y jodido en Argentina. ¿Cómo no vamos a estar preocupados para que esa podredumbre, tanto brasilera como argentina, no nos llegue? ¿Y cómo hacemos para que no nos llegue? Reafirmándonos en lo que somos, en lo que hemos sido, de dónde venimos, por qué somos un país diferente. ¿Por qué nosotros que fuimos una provincia diferente, unidas con grandes vínculos con las provincias, fundamentalmente del protectorado artiguista? ¿Por qué hoy somos un país diferente? Que tenemos características diferentes, que tenemos una proyección internacional diferente y que lo hemos ganado más allá de los sistemas con los que otros países ganan sus espacios, que es por lo general las grandes potencias a través de su imperio económico y su imperio militar. Lo hemos hecho por el derecho, lo hemos hecho por los valores que manejamos, lo hemos hecho porque fuimos de alguna manera la Suiza de América y porque no solamente fuimos Suiza de América comparándola con la Suiza europea, sino que fuimos a lo uruguayo creando un sistema diferente de convivencia, tanto social como cultural como política. Entonces andábamos allá en Río de Janeiro y nos encontramos, fui a buscar específicamente a Vinicius de Moraes. Creo que íbamos con Alberto Ferrín como cameraman. Sí, estoy convencido de que era Ferrín, de la misma manera como estuvimos con Ferrín también cuando coincidimos en Paraguay con la muerte de Anastasio Somoza, que ya te lo voy a contar. Pero una de las cosas que decía Maxi Suárez era que había armado todo esto para que yo contara cosas con la gente, junto a ustedes, con ustedes, porque de alguna manera es también lo que me piden los amigos cuando dicen, contá las cosas que te han pasado, los tipos que has conocido, ese anecdotario que de alguna manera, bueno, por haber vivido mucho y muy intensamente, y gracias a Dios tener una memoria que fiel, puedo compartirlo con mis amigos, que es para quienes hablo, mis amigos y mis amigas, mis hermanos de la vida. Y quedamos en encontrarnos al otro día a comer juntos. Me invitó a la casa a comer. Vinicius de Moraes. Yo te dije, lo habíamos conocido en la FUSA. Era aquella Punta del Este, aquel Uruguay de entonces, aquel Montevideo tan lleno de personajes, de protagonistas. Uno de ellos, Carlos Páez Vilaró, lo recibía, por ejemplo, en Casa Pueblo, en una Casa Pueblo que no era de ahora, que se estaba construyendo. Y con Agó Páez recordamos que desayunaba gin fizz, por ejemplo. Pero después, naturalmente, se reencontraba con su fiel amigo, que era el whisquillo de Moraes, le decía yo. Y whisquillo para acá y whisquillo para allá. Estaba con Toquiño. Y también había llevado de estudiantina aquel movimiento nuestro a un querido amigo que había venido del interior porque nosotros tratábamos de convocar no solamente a los representantes de los colegios y de las escuelas uruguayas y los liceos, sino también al interior. Queríamos que vinieran a Montevideo los gurises, que tuvieran las mismas posibilidades. Conseguíamos, gracias al apoyo de don Carlos Eugenio Sheck Sánchez, Cochile, el algún día hablaremos específicamente sobre Cochile. Y teníamos, los llevamos a los hoteles del centro. Lo íbamos a buscar a Onda con Pedrito Venturini, querido amigo. Y ese fin de semana recibíamos dos gurises de Tacuarembó, de 33, de Rocha, vino Solipalmas de allá. Y venía un gurí de Maldonado, más concretamente de Punta del Este. Y creo que del edificio Lirondel, me parece que no estoy muy equivocado.
Ricardo Lacuaniti se llamaba. Juntamos los gurises, fuimos a la onda, los esperamos, los llevamos a los hoteles con Pedrito Venturini y en determinado momento digo, pero me falta uno, y me falta Ricardo Lacuaniti. Y Ricardo Lacuaniti era el que venía de Maldonado y estaba todavía, pobre, esperando ahí el parado en la esquina de la onda, en la Plaza Cagancha, en el kilómetro cero de todos los caminos. No brindamos, che, acá está la copita, no le he visto. Bueno, salud y gracias por estar ahí, por permitirme compartir esta charla bolichera nuevamente con ustedes. Estaba hablando de Vinicius Morón porque sale este tipo hablando de Ricardo Lacuaniti. Porque Ricardo Lacuaniti es un excelente guitarrista. Y un excelente intérprete, creador, cantautor. Y ganó. Y tan buen guitarrista que se lo llevó Vinicius de Moraes a tocar con él, junto con Toquiño. Entonces cuando estábamos allá, me reencuentro con Ricardo Lacuan, que no sé quién le sacó lo de Lacuaniti porque era demasiado italiano. Y creo que Silvia Tron le he puesto Ricardo Lacuan, y ahí le quedó Ricardo Lacuan como nombre artístico, diríamos. Y resulta que estábamos con él, con Ricardo Lacuaniti y con Vinicius de Moraes, y quedamos para encontrarnos al otro día, mediodía, almorzar y poder grabar el programa. Yo quería hacer un programa con Vinicius de Moraes para Tele2. Y cuando llamo por teléfono de mañana, tipo la 1, por ahí, las 2, para, para concretar exactamente la casa donde era y todo esto, me atiende Toquiño y se interrumpe la comunicación porque Vinicius estaba pasando por un momento difícil y porque Vinicius se había muerto. Entonces empecé a vivir con Ferrín, el Chito Ferrín, y con Ricardo Lacuaniti. Una cosa insólita. Era una sucesión de personajes que venían a despedir a su poeta. Drummond de Andrade, quizá el poeta más importante de Brasil, de todos los tiempos. Ese Drummond de Andrade que he dicho que Vinicius había ejercido la pasión como una forma de vida. La pasión, el elemento fundamental y el natural y fundamental de la poesía. Y el blanco más negro de Brasil. Y ahí aparecieron los personajes de verdad que venían a despedir al hombre de verdad que se había muerto. Aquel Vinicius de Moraes de Orfeo Negro. De un Orfeo Negro que él se había enojado mucho con el director porque reflejaba de alguna manera una especie de caricatura de lo brasilero, pero que al recrear el mito de Orfeo en Brasil le había dado una proyección internacional impresionante. Hay un antes y un después de Orfeo Negro en la cultura brasileña y en la necesidad de el querer ir allí y estar y compartir el Carnaval de Río, por ejemplo, que no es el de ahora el que aparece en Orfeo Negro. Que por supuesto que los hombres de la cultura brasileña se reían de esa caricatura, pero que proyectó a Brasil de una manera importante desde el punto de vista turístico, insisto, como hecho cultural, de integración y de desarrollo. Hasta el punto que después se complicaron ellos mismos tratando de decirle al mundo que además de traste, las mujeres brasileñas tenían cara también, y tenían corazón y sentimiento. Porque de alguna forma la necesidad de seguir vendiendo ese producto que atraía multitudes al Carnaval de Río y a Brasil todo, pero fundamentalmente a Río de Janeiro, habían convertido la realidad en una caricatura. La misma caricatura que ellos ya veían en Orfeo Negro, que el propio Vinicius me lo contaba, estaba avergonzado de Orfeo Negro, pero de alguna manera también Orfeo Negro había sido otra que un mensaje comercial, otra que un spot publicitario para Brasil y para su carnaval.
Y ahí empiezan a aparecer los personajes. Y ahí les conté, por ejemplo, ya en un programa anterior, que estuve con Glover Rocha, con el cineasta del nuevo cine brasileño, con aquel de Antonio das Mortes, Matador de Cangaceiros, de Dios y el Diablo, la Tierra del Sol. Y ahí es donde yo les contaba que Glover Rocha no podía creer cómo yo sabía tanto de los cangaceiros y dónde lo había aprendido, del Nordeste, de toda esa cosa impresionante de los hombres aquellos vestidos de cuero, con las monedas en los sombreros y con las bandoleras y porque yo lo sabía de los fogones rochenses, de las arroceras, de los taiperos, aquellos taiperos que después fueron proyectados artísticamente de una manera maravillosa por la canción de José María Rondal Martínez, del Loco Martínez, de allá, el aduanero del Chuy, que tuve el enorme privilegio de conocer, un enorme poeta, un vallejeano poeta, que hizo el taipero, el cantado por Citarrosa, que ustedes conocen. Esta noche fiesta en Cebollati, gastaré mi plata sin pensar en ti. Esa soledad del taipero, del hombre en el agua, de los arrozales, que de alguna manera yo conocí a través de los taiperos, de todo lo que significó la vida de los cangaceiros, de Laon Piao, de María Bonita, de Antonio el Conselheiro, aquel santón que predicaba en esa vida reseca del Sertão, donde hay zonas de 40 años que no llueve. Por eso usan esa ropa de cuero para no ser pinchados por las espinas de una vegetación agresiva, tan agresiva como la vida en el Nordeste. Y bueno, y allá detrás de ese santón fueron cientos de nordestinos, porque el tipo les prometía el encuentro con el paraíso perdido. Y cuando se instalaron en el sueño del agua de esas zonas áridas y agresivas, ¿no? El Carcará, ahora recuerdo aquella canción cantada por Das Fair, por Ducho, el Carcará, pega, mata y come, ¿no? Que de alguna manera significa también ese pájaro, el Carcará, que pega, mata y come, la actitud que asumían los cangaceiros frente a la agresión de una sociedad jodida. Y cuando se instalaron en una fazenda verde, el dueño de la fazenda, el coronel, llamó al ejército, hubo un enfrentamiento y los mataron. Fue la matanza de Canudos, llamada la matanza de Canudos. De esas cosas hablábamos con el director de cine, Glover Rocha, el de los cangaceiros, el de Antonio das Mortes, matador de cangaceiros, entre otros personajes maravillosos que habían sido convocados por Vinicius de Moraes cuando se había ido de acá. Y entonces estuvimos también en su entierro, haciendo equilibrio sobre las tumbas. Y ahí hablaron los personajes más importantes de la cultura brasileña. Y después de hablar, yo que sé, el ministro de Educación, entró un borrachito, un ciudadanito mamao, a saludar y a despedir a su hermano de las noches. Al mismo que había estado en esa calle, a la cual fuimos, en aquel boliche, que después llamó Muchacha de Ipanema, desde donde veían pasar a aquella muchachita de 17 años, rumbo a la playa, a una cuadra de la playa. Y ahí estuvimos filmando con Vinicius de Moraes, la canción más popular de Brasil, Garota de Ipanema, Tom Jobim, y todo ese encuentro que tuvo con los tipos más importantes de la música brasileña, compuso con ellos, trabajó con ellos. Y recuerdo, por ejemplo, entre otras cosas, la colección de amigos importantes que tuve. Estoy hablando de Orson Welles, de Neruda, que le escribió un poema a Vinicius de Moraes,
de don Pablo Neruda, el gran poeta americano, de, de qué sé yo, de Astor Piazzolla, amigo de los amigos, del borrachito anónimo que fue a despedirlo cuando se prendía la luz del Cristo de Corcovado en ese ámbito mágico de los crepúsculos, y especialmente los crepúsculos en Río de Janeiro. De los más importantes del mundo y del ciudadano ignorado, con el que también compartía su copa en la alta noche. Y cuando lo enterraron en la misma tumba de sus padres, porque él quería volver a su familia original, él que había sido un personaje del mundo quería volver a su familia, que es lo que hacemos todos, en la medida en que primero nos vamos de la familia, tratamos de ganar un espacio fuera de la familia, en el mundo, si es posible en los escenarios más importantes del mundo, y después poco a poco vamos volviendo a la familia, a los afectos, a la raíz, al pueblo, a lo que hemos sido, al barrio, a la calle. Bueno, salud, Vinicius. Voy a seguir contando. Conocí, ¿cómo se llamaba? Lo tengo anotado por acá. Conocí a la muchacha de Ipanema. La fui a buscar. Eloísa, ¿cómo se llama el apellido? Eloísa Piñeiro. Estaba absolutamente divina, 17 años, iba caminando y claro, contaba que como él sabía que Tom Jobim y Vinicius, entre otros, tomando su cervecina, la miraban y le decían cosas y le chiflaban y se enloquecían, pues acá ya viene, allá viene. Ella cuando pasaba por ahí, naturalmente ejercía su máximo poder de seducción. ¿Frente a quién? Frente a un seductor profesional como era Vinicius de Moraes. Y entonces, cuando me contaba eso, ¿cómo es que le llamaban después? Porque le tenía le decían Eló. Eh, y la esquina donde estuve haciendo la entrevista con Vinicius era Montenegro y de Moraes, porque no, pero no era de Moraes, era otro. Y después a esta calle, a Montenegro, le pusieron Vinicius de Moraes. Así que la esquina es de Moraes y Moraes. Y el boliche, ¿cómo se llamaba el boliche? Se llamaba Veloso, creo. Sí, Veloso. En el 65 fue que compusieron el tema a Eloísa. Eloísa era una señora grande, ya encantadora, y que por supuesto se había convertido en un personaje mundial por una canción. El poder, además del arte, y esa proyección impresionante. Podemos hablar muchísimo sobre la obra y la vida de Vinicius de Moraes, y sobre todo contarles que en la habitación, en el apartamento 504 del Hotel Crillon, yo encontré un poema de Vinicius de Moraes. Y se lo comenté al dueño, a Ángel Páez. Digo, pero este es un poema de Vinicius de Moraes, de puño y letra, es decir, manuscrito por Vinicius. Me dice, ah, sí, dice, porque él vivió acá. Vivió acá en Andes, entre 18 y San José. Amaba el Uruguay, fue diplomático en Uruguay, pero fue el bohemio que encontró en Montevideo y en Punta del Este el ámbito propicio para poder desarrollar ese protagonismo nocturno, porque era un hombre de la noche de los sueños, de la noche del encuentro, de la noche de la fraternidad, de alguna manera de los boliches, de los viejos boliches, otra vez los boliches nocturnos. Así que mis amigos, nada está separado de nada. Y hace 40 años se nos iba, en un día como el de hoy, 9 de julio, Vinicius de Moraes, que nos quiso tanto
y que tanto le dio a Brasil y a nosotros como seres humanos, a través de su sensualidad, de su poesía, de sus canciones, de su compromiso con el arte como una forma de cambiar la vida. Me parece, ¿cómo estamos de tiempo? Ahí andamos, nos estamos acercando hacia el final. La otra cosa, naturalmente, de un 9 de julio es no solamente el tango fantástico que enriquece la cultura ciudadana, sino el recuerdo de la independencia de Argentina. Es el 9 de julio que los argentinos, por lo general, lo festejan comiendo. Entonces, che, ¿qué vas a hacer el 9 de julio? Bueno, ¿y qué vas a hacer? Y del asadito hasta el locro y todas esas cosas, y los tamales y todas esas cosas riquísimas que tienen ellos. Y cada vez que tenemos oportunidad de ir por allá, no solamente nos emocionamos con sus cosas, sino nada más disfrutamos su gastronomía. Que fue lo que me pasó precisamente en Tucumán, cuando con emoción visité la casona de la Independencia, pero también disfruté de ese compromiso que los tipos tienen con la comida, los tamales y los locros argentinos, que son absolutamente maravillosos. Así que el recuerdo de los hermanos argentinos en este 9 de julio, el tratar de no caer en lo que ellos han caído desde el punto de vista político, en ese asunto de los crímenes espantosos y terribles, de las venganzas, de una política laberíntica, complicada, tribal. Y es aquí de nuevo lo que nos preocupa y mucho, que imitemos desde este lado. Nosotros fuimos sus maestros, y fuimos sus maestros en muchos aspectos. Yo obviamente no voy a cuestionar ni para nada los procesos, menos de los procesos de los hermanos. Pero nosotros tuvimos un enemigo declarado de Buenos Aires, no del pueblo argentino, pero sí de Buenos Aires, de su centralismo, del que todavía existe, que se llamó José Artigas. Y esa concepción federal, esa concepción que todavía sienten que perdieron las provincias del protectorado, que son los que más han sufrido el centralismo porteño, monárquico, porteño del puerto. De la misma manera como esa divergencia y ese enfrentamiento de puertos entre Montevideo y Buenos Aires hizo que Montevideo, frente a los departamentos del interior, también sea porteña, con actitudes porteñas, con las muy parecidas a las actitudes porteñas de enfrente. Pasa que nosotros no nos decimos porteños, porque no aceptamos que lo somos, pero lo somos. Montevideo ha sido una ciudad de espaldas al interior, de la misma manera como Buenos Aires también ha vivido espaldas al interior, salvo cuando los enfrenta, y ahí se ponen de frente, y muy de frente, igual que Montevideo. Montevideo y el interior un poco más disimuladito, ¿no? Es como el tema, bueno, si Vinicius decía que era el blanco más negro de Brasil, hay mucha gente que también se dice cuasi negra en carnaval, solamente. Que se dice negra en la llamada, solamente, y después no. Somos más hipócritas, me parece, por este lado. Aquellos por lo menos tienen hasta la ventaja de ser porteños, insoportablemente porteños, para las provincias y para nosotros también. Mis queridos amigos, la buena noticia de que la red se sigue enriqueciendo. La buena noticia también para el amigo América, que vamos a incorporar nombres muy queridos, incluso de periodistas jurásicos, que algunos están queriendo integrarse a la red. El agradecimiento a la transmisión fantástica que están haciendo de estas charlas que tenemos bolicheras desde el Palacio Salvo, a los amigos de Diario Uruguay y de Vocación FM. El recuerdo a los 40 años de nuestro querido amigo Vinicius de Moraes, vivo entre nosotros, desde aquella fusa maravillosa hasta este recuerdo, porque sigue vivo en el corazón, sin duda alguna. Y el recuerdo doloroso, pero también comprometido, con aquel 9 de julio
del 73 que nos quedó grabado en la memoria para no repetirlo. Que si para algo sirven las cosas que hemos vivido, es para que estas y las nuevas generaciones no sufran las cosas que nosotros sufrimos. Muchísimas gracias. Las campanitas de las buenas ondas. Nos reencontramos el sábado, si ustedes están de acuerdo. Nos vemos y nos vamos. Así que muchas gracias por todo.